Buenos días a todos. Bienvenidos a Introducción al Pensamiento Social. Mi nombre es José Muslera, soy el docente a cargo de esta aula, de este curso de IPS. En primer lugar, espero que estén todos bien, que sus familiares y conocidos estén bien. Y como ya sabrán, este cuatrimestre va a tener una modalidad de cursada presencial virtual un tanto original debido a la coyuntura del COVID-19. ¿En qué consiste la materia? El objetivo de la materia es que podamos revisar juntos y acercarles a ustedes algunos conceptos clásicos o principales, las dos cosas, clásicos y principales, tanto de las ciencias políticas como de la sociología. Dentro de las ciencias políticas vamos a revisar, a repasar básicamente cuál es la idea de Estado, la legitimidad del Estado, qué es la ciencia política. Vamos a ver autores como Hobbes, Locke, Maquiavelo, Rousseau. Y dentro de la sociología vamos a ver a los tres grandes padres fundadores, Marx, Weber, Durkheim, sus principales propuestas, sus principales puntos de interés. Y vamos a tener un tercer y último bloque donde vamos a tratar de revisar cuáles han sido algunas de las cuestiones, de las problemáticas claves de la sociología o trascendentes de la sociología del siglo XX y principio del siglo XXI. Como es el concepto de modernidad y la tensión entre entre sujeto-estructura o agencia-estructura. ¿Cuál es la dinámica que vamos a tratar de tener? Yo voy a subir para todas las clases un texto obligatorio que ustedes lo van a tener. En primer lugar, junto con este video va a estar subido el programa de la materia. Voy a subir un texto obligatorio, entonces les decía que ustedes van a tener que leerlo sí o sí. Una guía de preguntas. La guía de preguntas no es tanto para que ustedes las contesten puntualmente y me las manden, sino para que ustedes sepan cómo abordar ese texto, cómo van a leer ese texto, a partir de qué van a leer ese texto. Uno no lee nunca un texto desde cero. Uno siempre tiene algún interés en leer un texto. Y un texto dice infinidad de cosas, muchísimas cosas, por ahí infinidad es una exageración. Y esta cantidad de cosas que nos dicen los textos, no todos las retenemos por igual. ¿Por qué? Porque uno retiene aquello que le interesa, aquello que por algo le ha llamado la atención, ya sea porque estaba buscando esa respuesta o porque impacta en la vida de uno por cuestiones personales, intereses, historia, ética, estética, lo que fuese. Entonces, si yo les digo que digan algo sobre una mesa hipotética que estamos viendo ahí, o sobre el celular o el aparato por el cual estamos viendo este video, no va a ser lo mismo el análisis, lo que me va a decir un sociólogo, que alguien que se dedique al diseño, que alguien que se dedique a la sociología del trabajo o economía del trabajo, que alguien que se dedique a la electrónica. El objeto va a ser el mismo. El objeto real, en su caso, no sé, tablet, computadora de escritorio, lo que fuese. Ahora, el abordaje de ese objeto va a ser distinto. Con el texto pasa exactamente lo mismo. Alguien que se dedica, un lingüista, va a retener o a analizar o a pensar o a rescatar de ese texto algunas cuestiones. Un sociólogo otras, y un ingeniero, por decir algo, otras. Entonces, estas preguntas que yo les voy a dar a ustedes van a ser para orientar la lectura de los textos. No es una pregunta que ustedes van a tener que contestar, y mucho menos contestarla en el sentido de aquellas cosas que por ahí algunos de nosotros hacíamos en la primaria, que era contestar textualmente en uno o dos renglones. El espíritu de esta materia, y me atrevería a decir el espíritu de una carrera universitaria, es que los abordajes sean críticos. Por supuesto que hay cosas que las tienen que saber, pero junto con ese saber, o más que ese saber, es necesario, interesante, que puedan rescatar quién dijo, para qué me sirve,
en qué contexto se elaboró ese conocimiento y qué podemos hacer con él. Y por último, junto con el texto obligatorio y estas guías de preguntas, voy a tratar de establecer en el horario de la cursada la posibilidad de conectarnos vía Zoom. Por supuesto, esto no es obligatorio y hasta donde sé, porque yo insisto, soy nuevo en esta plataforma, no hay chance de tener un chat de video. Si logramos usar Zoom, yo les voy a pasar el ID de la reunión y los primeros 40 minutos, no las 2 horas, porque sería mucho y porque aparte Zoom no los permite en una plataforma gratuita como sería mi caso, van a tener la posibilidad de evacuar dudas y hacer comentarios. También va a haber un foro, o hay un foro. En el foro voy a tratar de no contestar muchas dudas puntuales, por eso usemos Zoom o por ahí las contesto. Lo que me interesa de ese foro no es que suban las respuestas a las preguntas, es en todo caso que suban reflexiones que tienen que ver con ese texto. ¿Cómo los interpela ese texto? Cuando veamos los textos de Maquiavelo, de Hobbes, Locke, que son los primeros textos que vamos a ver, después de los textos introductorios, que me olvidé decirlos, que son 2, que tienen que ver con qué es la ciencia social, qué es la sociología, y mostrar un poquito, reflexionar un poquito de por qué las ciencias sociales son ciencias, que traten de interpelar y de pensar, que traten de ver cómo estos textos los interpelan ustedes y que a partir de estos textos ustedes traten de pensar cuestiones sobre el Estado, cuál es el contrato social que nosotros tenemos, cómo podemos aplicar esto a la Argentina de hoy y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida. No tiene demasiado sentido a esta altura que el conocimiento sea algo estanco y afuera de uno. El objetivo es que ustedes se apropien de este conocimiento y lo usen como lo que es, una herramienta para entender e interpelar la realidad que nos toca vivir. Bueno, creo que como presentación en este formato un tanto original, que es el monólogo por video, no tengo mucho más para decirles. Acá estoy, ojalá podamos tener un cuatrimestre fructífero para todos, de aprendizaje para todos, y ojalá pueda evacuar sus dudas y ayudarlos en este proceso de enseñanza-aprendizaje de estos próximos meses que nos queda por transitar juntos.